Y estábamos hablando que hay un problema entre nosotros y Dios, que es el pecado. Nosotros somos pecadores. En Romanos 3:23 la Biblia explica, dice, porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Los seres humanos hemos sido creados para tener amistad con Dios, pero debido a nuestra terca voluntad personal, escogemos ir por nuestro propio camino y como resultado el compañerismo con Dios se rompió. Esta terquedad es caracterizada por una actitud de rebelión activa o de indiferencia pasiva. Uno habla con las personas y dice, sí, porque hay que obedecer a Dios. Dios. Es una indiferencia pasiva, la que tiene muchas personas con respecto a Dios. Son indiferentes, no les interesa, no piensan en Dios, están por sus propios, asuntos, piensan solamente en sus negocios, nunca oran, nunca hablan con Dios, nunca le dan gracias. Es una indiferencia pasiva y es evidencia de lo que la Biblia llama pecado, no tener en cuenta a Dios. Y Romanos 6:23 declara, la paga del pecado es la muerte. Y esta muerte significa más que un corazón que deja de latir o la pérdida de la actividad cerebral. La Biblia aquí se refiere a la muerte de una relación, a la separación espiritual con nuestro Creador Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículos 8 y 9, nos ofrece estas palabras que son bastante fuertes. Dice que Jesús, cuando venga en su gloria, además de otras cosas, va a venir para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Tremendo, ¿no? Entonces Dios es un Dios santo y la gente es pecaminosa. Un gran abismo separa a las personas de Dios. En la lucha por vivir una buena vida al estudiar filosofía o adherirnos a alguna religión, tratamos continuamente de alcanzar a Dios y de establecer una relación personal mediante nuestros propios esfuerzos. Sin embargo, inevitablemente vamos al fracaso de esa manera. El abismo es más grande que cualquier puente que podemos hacer nosotros por nuestras obras. Usted piense un día en el cual usted no ha cometido ni un solo pecado. No existe. Siempre pecamos con algún pensamiento, con alguna cosa que no hacemos bien. Siempre estamos pecando. Entonces, la palabra bíblica para pecado, en su connotación original, significa pérdida del objetivo. Pérdida del objetivo. Y es más que simplemente quebrantar mandamientos obvios. Todo lo que hacemos o pensamos que no alcance los estándares perfectos de Dios es pecado. Todo lo que no alcance los estándares perfectos de Dios. Dentro suyo hay una rebelión activa y una resistencia pasiva. Ambas actitudes son el fruto del pecado. No hay nada que pueda hacer para limpiar la mancha de pecado en su vida. Sería como con una taza de té tratar de sacar el agua de un barco que está en el medio del mar y que se está hundiendo. El agua entra y uno con una tacita de té no lo puede sacar el agua. El menor rastro de pecado, siendo Dios tan santo, nos descalifica de entrar en su presencia en el cielo. Nuestro Dios es luz y en Él no hay ningún tipo de tinieblas. Por lo tanto, al final, toda oscuridad es sacada naturalmente por el poder y el resplandor de la luz. ¿Cómo entonces podemos contender con el problema de estas tinieblas que tenemos dentro de nosotros? Viéndolo de otra manera, ¿cómo podemos levantar un puente
sobre el abismo que nos separa de nuestro amoroso Padre Celestial. Hay un abismo. ¿Sabe cuál es la respuesta? Jesús es la respuesta. Jesús es el puente de Dios para reunirnos con Él. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado de las personas. Solo por medio suyo podemos conocer a Dios personalmente y experimentar su amor. ¿Por qué? Primero porque Él murió en su lugar. Romanos 5:8 nos dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo murió en lugar de nosotros. Él fue nuestro sustituto que pagó nuestra deuda con Dios. Después, segundo, Él se levantó de la muerte, y la Biblia explica en 1 Corintios 15, 3, 6, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Murió llevando nuestros pecados y nuestra culpa, según lo que las Escrituras decían. Y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y se apareció a Pedro y luego a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez juntos. Qué maravilla es esto, ¿no? Qué maravillosa verdad que Jesucristo, por ser Dios, venció la muerte y a la separación de Dios al resucitar. Verdaderamente Él es el único camino a Dios. Jesús declaró esto, y está escrito en San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Dios mismo ha unido el abismo que nos separaba de Él al enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz en nuestro lugar y pagar el castigo de nuestros pecados. Entonces, imaginemos un abismo, de un lado está el hombre, del otro lado está Dios, y un puente que es la cruz. Entonces vuelvo a repetir lo anterior, Dios mismo ha unido el abismo que nos separaba de Él al enviar a su Hijo Jesús para morir en la cruz en nuestro lugar y para pagar el castigo de nuestros pecados. Jesús es el camino. Jesús es el puente que nos une a Dios. Él es el que nos reconcilió con Dios. Él fue el que presentó su sangre en pago de la deuda que teníamos nosotros. En el Antiguo Testamento se ofrecía un cordero que debía ser perfecto, y el sumo sacerdote entraba en el templo de Dios con la sangre del cordero, y así quedaban limpios aquellos que eran del pueblo de Dios. Era un símbolo de lo que Jesús iba a hacer, y dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre representa la vida de la persona, y la paga del pecado era la muerte. Eso es lo que Dios había establecido. Entonces alguien, Dios mismo, decidió venir a morir por nosotros y derramar su sangre, que era la vida. La paga del pecado era la muerte. Y murió como sustituto de usted y de mí, y entonces hizo el puente sobre ese abismo que se llamaba pecado, para unirnos con Dios. Dice, el justo, dice San Pedro, muere en lugar de los injustos para llevarnos a Dios. Y de nuevo esto es lo que Pablo explica: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la lista de mandamientos. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 56 y 57. Usted se está enterando que Jesús murió por usted, después resucitó para su eterno beneficio. Pero no es suficiente que usted sepa y crea estas verdades. Debemos actuar de acuerdo a ellas. Debemos tomar la decisión de recibir a Cristo como nuestro Salvador individualmente. Tenemos pecados, tenemos que arrepentirnos,
Cristo en la cruz llevó nuestra culpa, Él pagó nuestros pecados. Ahora tenemos que tomar la decisión de abrirle la puerta al Jesús para que entre en nuestra vida y recibir gratuitamente al que es la vida, que es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando la vida de Dios entra en nosotros, ahí tenemos salvación y vida eterna. Recuerde, la puerta en que Jesús está golpeando en su corazón, solamente la puede abrir usted. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaremos juntos como amigos. Tendremos amistad. Usted debe abrir la puerta, invitando a Jesús que entre en su corazón y decirle: Señor, te recibo como mi Salvador, mi Rey, te recibo como mi Rey, porque San Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en Él y en la obra que Él hizo a favor suyo, a esos les dio el derecho de ser hijos de Dios. Qué increíble, no solamente podemos conocer a Dios personalmente, sino que podemos convertirnos en sus hijos por medio de la fe en Jesucristo. Está ahí, tiene que tomar una decisión y abrirle la puerta de su corazón. Y Jesús va a entrar en su vida y va a tener salvación y vida eterna. Vamos a hacer una pausa y volvemos.